¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. Estamos a día martes 10 de octubre de 2023. Está con nosotros Erika Muñoz, Mauricio Pérez, Álvaro Aróstica también, que nos va a contar sobre algunas cosas, pero antes también aprovecho de saludar a quienes nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Hay que recordarles también que estamos en nuestro canal de YouTube para que se suscriba y también este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y Álvaro Aróstica nos va a contar los detalles acerca de cómo se puede colaborar para las personas que nos ven y nos escuchan. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Felipe, ¿Cómo lo ¿todo pasó bien? el feriado? ¿Bien? ¿Todo bien? O sea, estudiando, aquí tengo Estudiando muy el bien. manual, mira, son como 700 páginas. Ah, muy bien. Así Tú no que, bueno, celebras, tú ya no celebras el Día de la Raza, tú celebras el Día del Encuentro de los Dos Mundos, porque en la época mía era el Día de la Raza, el 12 de octubre, feriado inamovible, y desde hace un tiempo ya el feriado del 12 de octubre cae 12 de octubre o 9 como en este caso. exacto, así que ahí estamos full estudio, pero igual se descansó algo. Está bien, Y está bien. bueno, como tú decías, estamos con la coordinadora en campaña eh, para seguir realizando este programa y todas las actividades que hacemos como coordinadora. Y si usted quiere aportar, es muy fácil, lacoordinadora.cl es nuestra página web. Al momento de entrar, usted en la parte superior derecha de su pantalla encuentra la palabra Súmate. Haciendo clic, va a poder realizar su aporte desde los 1.000 pesos, 2.000 pesos si quiere más. Nosotros vamos a estar más que felices. Y lo otro, si quiere saber en lo que estamos, nuestro Instagram, @ la coordinadora CL, y también estamos en Spotify como Carta Ciudadana, para que nos sigan. Así que eso por mi parte, Felipe, que tengan un muy buen programa. Gracias, querido Álvaro, un abrazo. Bueno, yo decía al principio del programa, está la Erika Muñoz, está Mauricio Pérez, y bueno, una palabrita, me imagino, tendrán ustedes sobre lo que está pasando en Cisjordania, perdón, en la Franja de Gaza, a propósito de este ataque del grupo fundamentalista islámico Hamas, que domina justamente ese territorio y que hasta las últimas horas ha dejado más de 1.400 muertos, poco más de 900 en Israel, poco más de 560 en la Franja de Gaza. No sé qué opinión tienen al respecto, qué antecedentes tienen, que si les llama o no les llama la atención y nada, qué opinión tienen al respecto, sobre todo de situaciones donde se ven a civiles que son utilizados como escudos humanos, donde uno habitualmente en los conflictos bélicos, más allá que uno esté en contra, se ven fuerzas militares de un lado y del otro, pero en este caso la utilización de civiles es algo que lamentablemente es muy habitual y que me imagino desde el punto de vista humano les genera rechazo y les llama la atención. Imagino, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto de lo que está pasando en la Franja de Gaza y en Oriente Medio. O sea, yo creo, Felipe, si me permite Mauricio, eh, primero uno como, primero como ser humano, segundo como mamá, yo pienso en cada uno de esos niños que ha perdido su vida inocentemente sin tener nada que ver, como dices tú, las civiles que son usados como escudo humano, como rehenes. De hecho, ayer, lunes en la tarde, este grupo o movimiento, no sé en realidad cómo le llaman, Más. amenazó con ejecutar a los rehenes que tienen y transmitirlo en línea si Israel no dejaba los ataques, ¿cierto? Que partieron ellos primero. Entonces, yo lo encuentro terrible, o sea, creo que no, a mí no se me pasa por la mente cómo es tanto el ansia de poder, eh, porque en el fondo aquí hay dos visiones totalmente contrapuestas, porque Israel dice que lo que Hamas o no sé cómo se pronuncia quieren es
hacerse del territorio que es de ellos. Y los otros dicen que hay que sacar a Israel porque Israel está en el territorio que es de ellos. Entonces, es como difícil entender que esta ansia de tierra, de territorio y de poder pueda generar tanta muerte de manera tan indiscriminada. Ahora, para aquellos que somos, eh, que seguimos en alguna religión, que tenemos conocimiento, ¿cierto?, de lo que la palabra de Dios dice, no, no quiero alargarme con esto, pero hace mucho tiempo nosotros estudiamos sobre, yo hice un curso de teología ministerial básica en la Universidad de Playa Ancha para hacer clase de teología hace un año atrás. Y uno de los profesores que nos hacía historia bíblica nos habló de este conflicto, en el fondo, y nos decía que esto viene del año, hace muchos años atrás. No sé cuántos ustedes conocen de la historia bíblica, pero esto ocurre cuando Abraham, ¿cierto? El Señor le dice a Abraham que va a ser bendito en él todas las naciones, y Abraham tiene un hijo con su criada que se llama Ismael, que en este caso son los filisteos o los palestinos o este grupo armado, ¿cierto? Y después tiene otro hijo con su esposa que es Sara, y tiene Isaac, de donde viene Israel, que hoy día es Israel. Y en el fondo el conflicto viene ya marcado desde ese tiempo por el territorio a quien le pertenece. O sea, es una historia mucho más antigua, hablando para quienes somos creyentes, lo que viene desde la historia bíblica. Y hoy día, el año 2023, todavía se arrastra y se arrastra con tanta muerte y tanto dolor para la gente que vive ahí, que uno no lo entiende. Yo, Felipe, si tú me preguntas qué opinión tengo, además de pena, de decir mucha tristeza, es algo que no entiendo. No pueden explicar lógicamente por qué el poder, no sé, qué riquezas tiene el territorio donde que ellos quieren conquistar, todo lo que tú quieras, pero lo que no se entiende es cómo se puede matar gente de manera tan indiscriminada y seguir adelante con esto. Si me pregunta a mí qué Claro, me parece muy doloroso. es un odio acumulado de décadas entre ambos pueblos. eh, y claro, o sea, uno digamos, desde los libros, si se quiere, o desde las charlas, o desde los testimonios, uno, comillas, entiende el conflicto. Digo, entiende porque, bueno, hay razones, digamos, más allá que uno las encuentra descabelladas, pero efectivamente hay un tema no resuelto que yo creo que han habido tantos intentos, los acuerdos de Camp David, el acuerdo de Oslo, han habido tantos, pero a lo largo de la historia, pero efectivamente hay una cosa ahí que no da cuartel y que cada cierto tiempo las posiciones se exacerban, sobre todo hoy día en que el territorio de la Franja de Gaza es dominado por el grupo fundamentalista islámico Hamas, que lo que busca es un Estado islámico, no, ni siquiera es un Estado palestino. Y por otra Eso. parte, Israel, que además en su gobierno está Benjamín Netanyahu, que es una persona de extrema derecha. Por lo tanto, los puntos que en algún momento hubo acuerdos, yo me acuerdo con Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat y otros tantos, eso es absolutamente impensado en estos tiempos, es una cosa que no, y tal vez todo lo que en algún minuto se avanzó, yo creo que lo que pasó en el día sábado y lo que ha ido ocurriendo desde ese día hasta principios de esta semana, yo diría que es retroceder varias décadas de ciertos encuentros, de ciertas posiciones de acercamientos, de entendimientos, pero claro, hay un tema de territorio, hay un tema religioso, hay un tema ideológico, hay un tema de historia, hay un tema de un pueblo que se siente pisoteado por el otro. Bueno, es una cosa brutal, digamos, y desde este lado del mundo, la verdad, no sé, llama la atención y provoca eso, pues, provoca pena, provoca incertidumbre, provoca angustia en muchas Y que yo personas, creo que porque este grupo son armado, cosas que no ocurren, digamos, en todas partes del mundo. ¿Cómo, así Erika, es, perdón? yo creo que este grupo armado para nada representa la totalidad de los palestinos. O sea, yo No, conozco no, para gente nada, para nada, para nada. que
que su nacionalidad es esa, conozco palestinos de corazón hermoso, o sea, para nada lo representa un grupo armado, aislado, que no tiene, o sea, no tiene ninguna humanidad. Entonces, cuando la gente dice es que atacó Palestina, no, no es Palestina, es un grupo. Y eso tiene que quedar claro, Felipe, qué bueno que tú lo mencionas, porque hay personas que al escuchar la noticia dicen Palestina atacó a Israel. No, no es Palestina. Es un grupo armado del país, pero no es el país, ni son los dirigentes del país, ni quien gobierna, no son ellos quienes están llevando esto adelante. y apoyados por Irán, Claro, además en esa zona donde hay otros grupos fundamentalistas islámicos muy parecidos, como el Hezbollah, que está en el Líbano, como la Yihad Islámica, que también ha ido colaborando justamente en este ataque, pero sobre todo el gobierno iraní, que aparentemente con este posible acuerdo entre Arabia Saudita e Israel generó una llama, una chispa, que prendió la zona y que, bueno, estamos en presencia de algo increíble. Se habla que en un día han muerto más judíos que en el Holocausto, una cosa de loco, una cosa realmente impresionante. Mauricio, perdón. Primero saludar a todos nuestros amigos que están en el panel, llamada Red Escucha. Mira, les voy a transmitir exactamente lo que me escribió un buen amigo que tiene a su cuñada en justo el conflicto. La cuñada bien, encerrada pero bien. 2.500 misiles sobre su ciudad hoy. Milicias palestinas recorriendo los barrios, entrando a las casas y matando o secuestrando de terror. Eso fue un muy buen amigo, que no sé claramente quién es, que le pregunto ayer por su cuñada que vive exactamente en la casa. Justo en esa línea está ahí. No sé si está directamente donde está Israel o justo al medio. El concepto es lo siguiente, lo que es un poco la Erika. Violencia, no. Punto uno. ¿Quién la ejerza? No. Por eso me gusta ser súper claro. Los motivos, creo que ya no sé cuántos años peleando los motivos, los palestinos y israelitas tienen una razón. El hecho es que hoy día, y lo más complejo es que se ha ido sobre civiles. Normalmente las guerras son entre bandos, normalmente entre fuerzas armadas de ambos países, pero no sobre ciudadanos. Como tú, lo que dice un poco la, la Erika, hay grupos, y hay que ser súper claro, súper claro. Los palestinos en general, a los cuales tengo un cariño enorme, porque son además muy simpáticos. Tengo que los palestinos son una simpatía, son correctos, son buenos para hacer negocios, buenos para matotear, o sea, como te negocian, pero son buenas personas. Ese es el palestino clásico. Estas personas que se pasan, no un pueblo, sino unos continentes, los cuales atacan a ciudadanos, en Israel o viceversa, hubiera sido Israel atacando a palestinos, nadie los puede validar, nadie les puede encontrar razón, nadie les puede decir que está bien. Entonces, lo que le acabo de leer es de un muy buen amigo que tiene a su cuñada viviendo en la franja, justo ahí, y es súper violento, porque además estos grupos armados entraron como primera vez, y nadie entiende, a Israel. eh, Han matado ciudadanos, han secuestrado ciudadanos, y obviamente Israel, que podría en 2 segundos, con toda la fuerza que tiene, capaz de destruir Palestina completa, si quisiera, eh, también están cayendo hoy día palestinos que no tienen nada que ver con estos grupos armados puntuales. Un poco si uno lo llamo a la relación con Chile, si uno pensara lo que pasa en la macrozona sur, son grupos terroristas. La gente que vive en la zona no son terroristas, no son asesinos, no andan matando personas. Acá pasa un poco esto, son grupos que bien general se salen de la negociación entre estados, entre Palestina y lo que podría ser eh, el tema más desde el lado judío, que ahí tú tenés un tema de Estado que están conversando, dialogando, discutiendo, pues estar de acuerdo. Pero estos son grupos armados puntuales que no les importa quién está al otro lado de la frontera,
Y el problema es que, como dice Erika, hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores que hoy día han muerto, y creo que hay que ser súper duro en eso, o sea, no a la violencia, y especialmente, ojalá, porque objetivamente todos estos actos bélicos repercuten en los países como Chile, y nos pasó con el caso de lo que está entre Rusia y sus sectores más vecinos, eh, al final de cuentas repercute a nivel mundial en lo que es el petróleo, en lo que es el dólar. Por lo tanto, creo que va a haber un efecto mañana miércoles bien duro en la que es un tema no solamente de las muertes, sino a nivel global de cómo puede afectar al funcionamiento de los países y a su economía. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Esto, bueno, ha ido generando varias implicancias. Por lo pronto queda en cuestión eh, la defensa militar israelí con esta cúpula de hierro que no funcionó lo suficiente, donde el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, que para muchos es el más preparado y profesional del mundo, también. Bueno, la CIA eh, sería un ejemplo americano, no sé, como no, el Mossad es mucho más que la CIA, más, queda absolutamente, sí, claro, se dice que el Mossad es el servicio de inteligencia más profesional y preparado del mundo, queda absolutamente en cuestión offside. por este ataque de Hamas. Entonces, el eventual apoyo de Irán, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos va a intervenir más allá de lo que significa y el Estado de Israel para Estados Unidos. Recordemos que el principal aliado de Estados Unidos es Israel, el principal aliado de Israel es Estados Unidos. Eh, y bueno, ¿qué va a ocurrir con la guerra en Ucrania? Muchos dicen que esto es un golpe letal para Ucrania porque toda la ayuda eh, que había prometido Estados Unidos para Ucrania va a quedar en cuestión porque mucha de esa ayuda se va a derivar a Israel. Eh, las acusaciones por parte del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania respecto a que Rusia también tuvo participación en esto para justamente desviar la atención y que la comunidad internacional no esté ahí permanentemente observando y opinando acerca de lo que está pasando con la invasión rusa a Ucrania. Eh, bueno, y obviamente lo que va a pasar con el precio del petróleo, que eso nos afecta directamente, con el precio del dólar. En fin, son cosas que van generando reacciones y van provocando, digamos, reacciones en cadena de todo tipo en un conflicto que lamentablemente, salvo que yo me equivoque y ojalá, no tiene para cuándo y es una situación muy complicada, muy difícil. Y bueno, estamos en situaciones en que jamás, como decía la Erika, amenaza al Estado de Israel si es que bombardea zonas sin previo aviso, va a ejecutar a algunos de los civiles secuestrados en vivo. Algo que lamentablemente en estos tiempos también es muy usado por el grupo ISIS. Entonces, bueno, Oye, Felipe, y además mencionar que, ojalá que esto vaya tomando un curso más normal y vaya decantando, pero la verdad es que en el mediano y corto plazo pareciera que no va a ocurrir más allá de los deseos de cada uno, digamos. Ética, perdón. no, sí, y lo que conversamos es referente, no sé, a bombardeos puntuales hoy día, ¿cierto? A gente que está muriendo, como tú decías, más de 1.400 muertos al día de hoy, pero ojo, porque no solo, o sea, no solo muere gente, sino que se destruyen los hogares, la gente queda en la calle, la gente que queda viva queda dañada por una guerra como esa. Entonces, esto es mucho más que se terminen o no se terminen los bombardeos y deje de morir gente, sino cuánto es el daño que ya se produjo para, como dices tú, a largo plazo en todo lo que viene para toda la gente que vive en esos lugares. Porque se destruyen sus casas, se destruyen los lugares, no sé, públicos, se destruye todo. Todo, si la guerra destruye todo. Todo. Entonces no es solamente las vidas que se pierden, sino también se pierde, para los que quedan vivos, se pierde la forma de vida, la calidad de vida, se pierde los trabajos, el medio de sustento, la forma de salir adelante, se pierde todo todo. Entonces, gente que de aquí en adelante vive con su vida destrozada
por la guerra de este tiempo, o por lo que ocurrió en estos días. Entonces, aunque a corto o mediano plazo termine los bombardeos, termine la guerra, el daño producido para esas personas va a durar décadas. Sí, bueno, volvamos a nuestro país. Ya desde el día sábado comenzó a trabajar nuevamente el comité de expertos en el tema constitucional. Hay encuestas donde la última cadena al menos hay una alza en la opción a favor y una disminución en la opción en contra, pero la diferencia sigue siendo muy, muy grande, digamos. Han ido apareciendo otras encuestadoras que la verdad que tienen menos respaldo que un PUF y que ya han aparecido estas mismas encuestadoras en elecciones pasadas y no la chuntaron, pero ni cerca, digamos, andaban más perdidos que Pato Navia, pero eso, la verdad que como alguien me dijo por ahí una vez, encuestas hay para todo. O sea, y de hecho, lamentablemente, y eso hay que decírselo a la gente, hay muchas empresas o, digamos, personas con intereses creados que encargan encuestas. Y hay que decírselo a la gente porque es un antecedente a la hora de la evaluación. Cada uno le crea la encuesta que quiere, eso es libre. Solo lo pongo como antecedente porque eh, hay una radio que es muy curioso, pero hay una radio que dice que es número uno en todos los horarios. Y adivinen quién manda a hacer esa encuesta. Esa misma radio. Entonces, eh, es difícil que alguien mande a hacer una encuesta para que los números no te favorezcan. Por eso siempre hay que ver la muestra, hay que ver el tipo de muestra, hay que ver la manera en que se hace la encuesta, hay que ver el tipo de preguntas que se hacen. Pero independiente de eso, bueno, poco más, poco menos, la opción en contra, digamos, gana. Ahora, la pregunta del millón es, queda poquito para el plebiscito. Eh, ¿Qué debiera pasar, creen ustedes, para que eso eventualmente se revierta? Porque como alguien escribía por ahí, creo que el chico Alberto Luengo, que le leí una columna en el diario La Segunda el viernes, decía algo así como eh, es difícil, es complejo porque si tú te estás jugando o estás liderando un proceso constitucional como el Partido Republicano y las encuestas siguen mostrando, insisto, a pesar de que han bajado algunas y han subido en otras, pero hay una tendencia marcada en que gana el en contra que el a favor. La pregunta es, ¿te juegas por eso a morir o buscas ciertos acuerdos en el comité de expertos? Eh, ¿Cómo trabajas eso? ¿Mantienes ciertas posturas intransigentes, como lo que dijo José Antonio Casa el día domingo en un programa de televisión? ¿Te abres a discutir ciertas materias? ¿Te juegas por tu opción con el riesgo que tú lideres ese proceso y finalmente a ti te acusen de ser el que lideró el fracaso? ¿Cómo se trabaja eso más allá de la opinión de cada uno legítima que pueda tener sobre el proceso constitucional? Porque imagino que lo que se busca acá mayoritariamente es cerrar el proceso, digamos, más allá de lo que pueda ocurrir después del 17 de diciembre. Mauricio, Erika, Mauricio. Oye, Felipe, yo primero, qué rico que hagan mención al tema de las encuestas. ¿Ah? Fíjate que el otro día estuvimos con un grupo de apoderados por otro tema, por un tema de un colegio, y salió justamente el tema constituyente, empezaron a hablar de la encuesta. Entonces una de las apoderadas decía, pero ¿por qué dicen que la gente paga para hacer encuestas? Si pagan para hacer encuestas porque quieren saber el resultado, no porque las puedan manejar. Entonces, qué bueno que tú le expliques a nuestros amigos que nos están escuchando o nos están viendo a través del canal de YouTube que claro, las encuestas pueden ser dirigidas porque en el fondo el resultado de la encuesta lo que hace de alguna manera es incidir, ¿cierto?, en la visión que tenemos de la opción que va ganando, que no necesariamente es la que realmente va ganando. Eso es bueno que tú lo expliques. Lo Y lo importante siempre otro, es ver, perdona que te interrumpa, Erika, sí, lo importante siempre es ver el origen de la encuesta, quiénes son los que financian esa encuestadora, pero fundamentalmente la muestra
¿Qué tipo de Claro, muestra? a ¿Quiénes quién son? estuvo dirigida. Claro, porque la verdad es que no es que se falseen los resultados, porque hasta ahora entiendo, salvo que alguien me demuestre lo contrario, hasta ahora no hay denuncias de eso en Chile al menos, que se inventen los resultados, pero sí con la muestra que tú haces, es como, para hacerla corta, evidentemente, que es lo que yo siempre digo, cada vez que juega la U con algún equipo en TNT Sport, o juega Colo Colo con algún equipo, o la Católica con algún equipo, no entre ellos, ¿se entiende? Sino que Sí, con otros sí. equipos, generalmente el jugador experto o el mejor jugador del partido es un jugador o de Colo Colo, o de la U, o de la Católica. Y no necesariamente porque hayan sido los mejores, sino que porque la muestra, porque hay mayor cantidad de hinchas de Colo Colo, de la U y de la Católica. Por Entonces, supuesto. ¿esos hinchas van a votar por el jugador de Wander, de O'Higgins? No, pues van a votar por su No, jugador. po, Por eso digo que la muestra es lo que importa en una encuesta. así es. Así que, pero ya zanjado el tema de la encuesta, mira, yo creo que no se ha hecho una mala pega, ¿ah? Yo he sido bien crítica, en más de un programa lo hemos conversado, y yo en algún programa les dije, mientras no esté el texto final, mientras no se presente, a mí no me digan que estamos haciendo campaña a favor, porque yo no lo voy a hacer mientras no tenga claridad respecto a las cosas que uno plantea, las convicciones que tiene, ¿cierto? Lo que lleva adelante. Solo mencionar que más allá de que José Antonio se juegue o no se juegue por una opción, o algún político se juegue o no se juegue por una opción, fíjate que a esta altura de la vida, Felipe, con lo que queda, con lo que nos falta todavía para adelante, yo no creo que hoy día sea como antes, que en política te pesa tanto haber estado del lado de la derrota. Porque les recuerdo que el presidente Boric se lo jugó todo en la calle por el plebiscito anterior, ¿cierto? Porque ganara el apruebo y se dieron medio ni que, ¿cierto? Ni que desastre, o sea, un tremendo fracaso con su postura, y sin embargo la gente, yo no veo que la aprobación del presidente baje mucho más de lo baja que la tiene. Entonces, no sé, fíjate si, o sea, me refiero a que sigue teniendo sus mismos seguidores, a eso me refiero. Entonces, lo que yo sí creo que el texto hoy día ha ido ganando adeptos a medida que se ha ido conociendo. Porque fíjate que lo que el texto hoy día hace es entregar bastante seguridad respecto al país que hoy día tenemos. Mejora y corrige ciertas cosas de la constitución actual que debían ser mejoradas y corregidas. Mantiene algunas de las cosas buenas que tiene la constitución. Estoy dando, como muy bien dijo Felipe, desde mi opinión, ¿ah? Que no soy experta, soy una ciudadana a pie nomás, po, pero mantiene cosas buenas que nuestro país tiene, mejora y corrige algunas que había que mejorar y corregir, y lógicamente suma cosas nuevas que el texto no tenía, entonces, que la constitución actual no tiene. Entonces, a mí, fíjate, más que la gente, me preocupa los expertos, porque no todos los expertos están tan de acuerdo con el texto que se hizo y que hoy día se está proponiendo. Yo espero que si el texto sale tal cual cierto está y los expertos no le cambian, lo corrigen ni lo echan a perder, sino que lo mejoran, si es que hay algo que corregirle, lo pueden mejorar. Espero realmente que la gente pueda leerlo, pueda informarse y se dé cuenta de la importancia que tiene que nuestras convicciones para nuestro país sean plasmadas en una nueva constitución, y de una vez por todas zanjemos este tema que tanta división le genera a nuestro país. Ahora, cuando tú dices la gente va a estar con la opinión intransigente. O sea, si a mí me preguntan, por ejemplo, yo, política, no política, persona en la calle, popular o no popular, respondería siempre lo mismo. Si a mí me van a hablar de que la constitución debiese contemplar el aborto libre, lógico que voy a decir que no, y que jamás voy a transar con ese tema, que para mí no es un tema ni de transar, ni que debe ir en la constitución, ni no estoy de acuerdo con el aborto libre. Entonces ya tenemos tres causales y punto, y ahí nos quedamos y no sé qué. Entonces, y eso a lo mejor no me hace intransigente, es mi opinión. Y como le respeto la del resto, debieran respetar la mía. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, a José Antonio, como tú lo dices, hablar ese día, no sé si además habló otros temas, yo vi esa parte solamente, pero cuando él dice, no, con el aborto no vamos a transar, yo digo, ya bien, po. O sea, qué bueno, po. Si la gente que votó por esos consejeros, ¿cierto? Por esos constituyentes, lo hizo pensando justamente en que puedan defender todo lo que los consejeros anteriores, en el proceso anterior, no se defendió, que sigamos viendo a Chile como una república, que sigamos viéndolo como un Estado soberano, unitario. Entonces, cuando tú ves que la gente que hoy día está a la cabeza sigue manteniendo la idea de la gente que lo eligió,
lógicamente esperas que esto vaya subiendo. Ahora, el problema es que hay poca información, porque ya no tenemos ni un gobierno, ni ministro, ni subsecretario, ¿cierto? Haciendo campaña en la calle mostrando las bondades del texto. Por eso la gente no sabe, por eso no suben las encuestas, porque la gente no conoce. Les recuerdo que el texto anterior, no solamente el gobierno y fue vocero de campaña, desde el presidente para abajo fueron vocero de campaña, sino que también estaban en todos los matinales hablando del texto, de lo que contenía el texto, de lo que tenía, de lo que traía, de lo que lógicamente sirvió para que la gente se informara y votara en contra, porque eso demostró que la gente no estaba ni ahí con lo que el texto tenía. Pero eso falta hoy día, falta que la gente se informe realmente de lo bueno que trae, como les digo yo, lo que corrige. Yo hoy día sigo esperando el texto final, pero lo que yo he visto, lo que hemos leído, lo que ha salido, lo que nos hemos informado al menos, yo creo que hoy día estamos frente, lógicamente, a un texto mucho mejor, mucho más equilibrado y que le va a hacer muy bien a nuestro país, sobre todo que vamos a terminar de una vez por todas con este drama que traemos por años, que sirve de bandera de lucha entre unos y otros. Ahora, en tus palabras, Erika, igual hay algunas situaciones complejas. Por ejemplo, el texto constitucional que eventualmente se plebiscita, si es que tiene los 3/5 del Consejo, eh, no es un artículo único. Entonces, se supone van a ser, no sé, 100 artículos, estoy carrileando, ¿verdad? Pero supongamos que va a ser ese número, un poquito más, un poquito menos, da lo mismo, pero un número importante. Eh, ¿Cómo se trabaja eso y cómo tú priorizas? Yo creo que no es una cosa matemática, no es que de los 100 artículos me gustan 51 y no me gustan 49, voto a favor. No, eso depende de cada persona. Eso, Absolutamente. claro, entonces eso es muy complejo porque además, mi querida Erika, te quiero decir algo. Yo, a lo mejor tú tienes la respuesta, pero yo no tengo la respuesta del por qué una persona de Arica votó por republicano lo mismo que una persona de la región de la Araucanía, o la región del Biobío, o la región del Maule, o de la región metropolitana. Las razones por las cuales se votó republicano, claro, puede ser el aborto, pero puede ser por seguridad, o puede ser porque lisa y llanamente a este gobierno le cae como atar la guata, ¿no? Entonces, todo lo que Absolutamente. sea distinto al gobierno, yo voto por ello. Entonces, esto de nuevo caemos en percepciones, en sentimientos, en más allá de lo que tú legítimamente, y yo creo que eso sería como el ideal, digamos, y me imagino el Guaso también, en que se van a dar el trabajo de leer el texto y darse tiempo, en fin, y decir, sabéis que esto me gusta, esto no me gusta, no sé qué, ya. Sumado esto, los que más me gustan, los que menos me gustan, ¿voto a favor o voto en contra? Pero eso lamentablemente no ocurre en todo el mundo. Y lo otro, mi querida Erika, yo no sé, fíjate, yo creo que al final lo que el gobierno hizo es hacer una campaña para votar a favor, no que la gente leyera el texto para votar a favor. Yo creo que No, ese sí, texto claro. lo leyó muy poca gente. Sí, claro, sí. Eh, y el Y tal como tú trabajo de dices, no leerlo lo hizo, digamos, se lo hizo gratis al rechazo las personas que estuvieron por el apruebo en la convención. ¿Cachai? o sea, claro, Yo creo que eso absolutamente. fue O sea, muy yo creo que mediático y sirvió para la opción, digamos. sí, sí, o Más sea, yo allá creo que de que, claro, más allá de que, ok, el texto puede haber sido malo, si eso es, yo no entro en esa discusión, yo digo, ¿qué el porcentaje de fiasco, personas efectivamente leyeron el texto? Se quedaron con ciertas cosas que al final te terminan, digamos, te terminan marcando tu opción, digamos, no, ¿sabéis qué? Yo voy a votar verde porque sabéis que los azules me cargan. sí. Estos gallos hicieron puras tonteras, así que yo voto verde. Y O no sea, vaya a leer el texto, no necesito leerlo, no. yo tengo la misma idea que tú. Yo creo que Como hay mucha mucha gente que gente, sí lo leyó, yo no, sí, yo quién soy yo, no, digamos, para no reconocerlo, sí. sí, sí, pero yo creo que mucha gente, conozco mucha gente que votó eh, en contra, bueno, rechazo en ese entonces, votó rechazo lisa y llanamente porque lo que salía a través de la prensa o de la televisión del mal trabajo de los constituyentes le sirvió para votar rechazo. O sea, ni siquiera, como dices tú, leyó el texto, sino que, oye, si han hecho esto, si votan de la ducha, si, no sé, pues se ponen a cantar con las pechugas al aire, si se ponen a hacer esto, lo otro, es porque en realidad
el trabajo que hicieron es pésimo, voto rechazo, ni siquiera lo leyó. Si en eso tú tienes toda la razón, yo creo que es poca la gente que lo lee, y que hubieron cosas, lógicamente, que se informaron y que se informaron muy bien, que fueron aciertos periodísticos puntuales, como por ejemplo el Chile plurinacional, lo que eso significaba, eran cosas como bien puntuales que a la gente le hacía ruido. No se leyeron todo el texto, pero eso no me gustó, lo voto en contra, o lo voto rechazo. Hoy día, no sé, por eso te digo, yo creo que hoy día falta eso. Falta la campaña en la calle informando qué tan bueno ha quedado el texto para que la gente pueda cambiar, porque, o sea, seamos honestos, también hay un grupo un poco arraigado que no tiene que ver con republicanos, no tiene que ver con la gente que quiere seguir avanzando, sino un grupo arraigado con decir quedémonos con la constitución que tenemos y no hagamos ningún cambio, porque ¿para qué queremos cambios si estamos bien? Cuando lógicamente los países tienen que ir avanzando, tienen que ir cambiando y tienen que ir modificando, ¿cierto? De acuerdo a cómo el tiempo también va avanzando, si no podemos esperar que lo que teníamos en el año 1920 sea igual de efectivo para el 2023, o sea, lógico que tenemos que ir corrigiendo y modificando cosas. Entonces, sí hay un grupo más arraigado y que los que siempre van a votar, ¿cachai? Votaron rechazo y van a seguir votando en contra sin leerlo, sin siquiera que les importe qué de bueno puede traer. Y eso y es válido desde su punto de vista, pero no es bueno para el país. O sea, yo, y lo digo abiertamente, y ahí soy como bien crítica, yo creo que no es bueno para el país que nosotros sigamos arraigándonos en una posición, sigamos parapetándonos en una posición sin querer avanzar o sin querer leer el texto, sin querer dialogar, simplemente porque yo creo que la ideología anterior que venía con esa constitución era buena, me quedo. Y ahí no estoy hablando en contra de la ideología, sino el no dialogar para poder avanzar. Yo creo que eso nosotros como país lo necesitamos, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir divididos? Sí, Mauricio, ¿está con, Oh, tú veías ahí a sí, la no, Erika con problema de conexión o soy yo con ¿Soy problema yo? de no, conexión? no, 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 la escuché perfecto. De hecho, Vale. no sé si, estoy totalmente de acuerdo con la Erika. A ver, yo creo que está pasando una cosa. A ver, yo creo que la gente mientras más se va informando, y ha faltado información, el proceso anterior fue igual. Lo que pasa es que era tan mediático el tema que todos los días teníamos una pildorita. Así que pienso que Carta Ciudadana ya cuarta temporada, más de 700 programas al aire, durante nos hemos pasado por todos los tipos de estados del país. Entonces, por lo tanto, en este minuto, si fuéramos súper serios, creo, lo que estamos acá, claramente ha faltado esa cosa, efervescencia que te genera el ping-pong de comentar temas. Y cuando a la gente que está por el rechazo le pregunto, ¿por qué está por rechazo? No, ¿qué por esto? No creo que pasen de 3 artículos, o 4, o 5, creo que son 200 ahora en vez de 400. Igual son hartos, pero los artículos que sean. Cuando tú te das cuenta que la gente rechaza por 3 o 4 artículos, me voy a ir a toda la bola de vereda y digo, señor, ¿por qué te aprueba? Y la gente aprueba por, no sé, X artículo. Entonces le digo, exactamente, tú no puedes dejar de aprobar o rechazar un texto porque exactamente no refleje tu opinión o refleje tu visión, porque hay que pensar un poco en lo más macro. Yo creo que el Consejo hasta ahora hizo una pega súper correcta, te puede gustar o no los que sean convencionales, el consejero, elección, la gente votó por ello, pero partieron una fecha, terminaron en su fecha, le entregaron a los expertos ahora el texto para que lo revisaran en su fecha y ellos están trabajando hoy día. Entonces, yo también me mantengo en un estado en el cual creo que es un texto que está tratando de buscar un mejor texto, más moderno, más actualizado, que represente a la mayoría de las personas, pero nunca lo va a dejar a todos contentos. Y eso es una realidad que es básica. La gente que rechaza o aprueba a seca porque así nomás, tampoco me gusta, te fijas, porque no voy a decir que tú no puedes decir que sí a todo sin haber leído, capaz que no te puede gustar, y con toda la razón de decir que no estoy de acuerdo de eso. Pero también creo que tenemos que ser un poco más, creo que hay que ser un poquito más ampliamente en el sentido de pensar no solamente en lo que a mí me conviene, lo hablamos en un programa, Erika, tú estás acá, Felipe también, y tuvimos invitado a un abogado que nos hablaba de hecho, frente a los padres, de hecho, frente a la familia, ¿te acuerdas, Erika? La discusión Sí, era la palabra, era familia sí, o padres. ¿qué? O padres. Y capaz tenía toda la razón. De hecho, creo que él mismo dijo, te encuentro toda la razón, Erika, como diciendo, no te puedo discutir el concepto. Pero busquemos
después veremos cómo esa palabra padre y familia es al final el mismo, el que lo representa, No, no el es el mismo. padre, no, por eso digo, me acuerdo de esa conversación súper de fondo, y la entendí y la tomé como un punto me ha servido mucho para conversar, de hecho, esa conversación de ese programa, porque obviamente lo que tú decís tienes toda la razón, no puedes discutir entre lo que es ser papá, familia, padre, tenedor, o sigamos para adelante con todos los conceptos que sería en un concepto de familia. Pero la juventud hoy día nos permite, como ciudadanos adultos, acá somos todos lolos, pero padres de familia, casi todos, en la cual tenemos que ser un poco más allá, tenemos que mirar más allá de nosotros mismos y darnos cuenta que si el texto cumple con proteger muchas de las cosas que uno buscaba pensando en sí mismo o en su familia o en sus cercanos, uno irá a mirar el texto y decir, ok, no cumple con el 100% toda la estableciendo del aborto. Yo soy papá, mis 4 hijos, soy pro familia, familia de 11 tíos, ¿me entendés? Considerando familia de 1000 personas capaz, si junto a mi familia. Es decir, más pro familia no puedo hacer, más pro vida. Eso no quita que entiende que en un momento X en este país se aprobó el aborto entre causales. Gústele a quien le guste, como decía antiguamente a un ex comandante de la Fuerza Armada, es decir, de la Marina, gústele a quien le guste, creo que uno tiene que ser un poquito más abierto de mente, y en ese sentido no me va a dejar 100% convencido, pero también creo que Chile necesita urgentemente lograr un buen acuerdo entre todas las partes. Yo creo que, como las encuestas lo están indicando, mientras más se suman personas a tener un punto de común o de cercanía, las encuestas van variando. Y como también dije hace mucho tiempo, me acuerdo cuando estábamos como coordinadora arriba en Cerro San Cristóbal, y abajo teníamos una masa de más de 300.000 personas en las calles de la Alameda, con un papel y un lápiz, las personas que van a tomar una decisión sumamente certera, y ojalá, por lo que de Chile, cerrar este proceso en diciembre. Sí, ahora, yo no sé y reconozco mi ignorancia, pero por lo menos hasta la última encuesta Data Influye, la opción, voy a dar mi opinión o mi voto a medida que vaya conociendo el texto, eso disminuyó 14 puntos. Entonces, si yo sigo esa lógica, yo no tengo tan claro que la razón por la cual eh, esté subiendo la opción a favor tenga necesariamente que ver con, comillas, la gente se está enterando más. No sé si sea esa la razón, no tengo idea. Eh, y lo que sí sé es que salvo una encuestadora, la diferencia es sustancial. Entonces, las diferencias, digamos, son súper marcadas y yo no sé si el que sea más, digamos, el que sea de masivo conocimiento el texto finalmente logre revertir, digamos, la tendencia. Porque si fuera por eso, Erika, la prueba habría ganado mirando para atrás, digamos. Si fuera por, digamos, lo que tú decías, los matinales y todo el tema. Entonces, no sé, está complejo el tema. Yo estuve reporteando y la verdad es que hay tres escenarios posibles. Un escenario es que el Consejo apruebe todo lo que aprobó, el Comité de Expertos apruebe todo lo que aprobó el Consejo. Yo creo que es bien improbable. Lo otro es que mayoritariamente gane la opción del oficialismo, que eso también es bastante improbable. Y lo otro es que efectivamente sea algunos expertos de derecha que den ciertos votos al oficialismo para que eso eventualmente establezca un texto más, comillas, parecido al texto original, al del comité de expertos. Ahora, la gran pregunta es si es que el texto del comité de expertos, o más bien el texto final, se parece más al comité de expertos que al del consejo, ¿eso te asegura
que sea aprobado el 17 de diciembre? No lo sé. Tal vez las fuerzas políticas buscan eso, pero, pero al final el voto, digamos, dirimente es del ciudadano. Más allá de los esfuerzos que puede hacer uno, o los no esfuerzos que hagan uno, o los esfuerzos pasados de otro, da lo mismo, digamos. Al final ese texto tiene que ser plebiscitado. Y yo creo que hasta ahora, por lo menos, hay en el mundo político hay distancias importantes, digamos, entre lo que pasó en el comité de expertos con el texto que terminó entregándole a fines de la semana pasada el Consejo Constitucional al comité de expertos. Entonces, eh, hay diferencias entre ambos, pero yo no tengo la certeza de que si eso se zanja, pueda revertir. Lo que yo sí creo, pero eso va a ser prácticamente imposible, es que las fuerzas políticas, digamos, de un día para otro dejen de tirarse mugre, se cuadren con un texto, sea cual sea, mira lo que te estoy diciendo, y ese texto sea respaldado por todas las fuerzas. Tal vez en una de esas el ciudadano diga, oye, por fin estos gallos por primera vez se ponen de acuerdo. Pero eso tampoco te da nada, porque si hay un grupo de personas que son mal evaluados por los ciudadanos, son los políticos. Son los políticos. Entonces, es una situación bien difícil. Además, estamos a 10 de octubre. A nada, Supone Felipe, yo creo que que, yo creo que, mira, hoy día las encuestas son súper claras. Hoy día está ganando el rechazo versus el apruebo. En la encuesta, ¿cómo se llama? A favor, en contra, encuentro una palabra además difícil de esa es la digerir. opción. Sí, claro. Bueno, sí, pero vámonos por la prueba de rechazo que es más cortita y es como la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, la coordinadora, cortito. Vamos ahí, hueso. Yo No, creo no, que, está bien, ¿sabéis qué? pero digo que es a No, favor o en contra, porque eso también tiene un sentido. sí, Porque sí, muchos sí, te tratan entiendo. de repetir el proceso anterior. Decir, No, pues oye, digo, pero creo, ¿sabes dónde voy? Mira, yo creo que falta poco tiempo. La campaña va a ser de un mes, o sea, súper corto. O sea, las personas, la probabilidad de discernir el texto o discernir tu opinión va a ser muy marcada por quienes están detrás de cada opción. Entonces, yo creo que si el sector político X cruza la frontera, como pasó en el proceso anterior, es decir, yo creo desde la socialdemocracia, demócratas, amarillos, se van hacia una opción, va a marcar mucho el resultado final, independiente que tengan poco peso dentro del Consejo, porque obviamente ninguno tiene de esos gran parte en el Consejo. En el Consejo hoy día están o derechas, ¿cierto? Centro derecha o derecha, que sería republicano, y Frente Amplio y Apruebo Dignidad. O sea, eso es el Consejo hoy día. Distinto es en el caso de los expertos que está representado el Congreso en sí, ¿cierto? Desde republicano hasta el Partido Comunista. Yo creo que mientras más personas salgan a dar su opinión sobre el texto, es posiblemente más fácil que alguna de las dos opciones se muevan. Pasó en el proceso anterior. En el proceso anterior se empezó a mover de un lado a otro cuando ciertas caras visibles sacaban la voz. Te lo puedo decir del presidente Frey, a alguien de la televisión, te fijas que la gente te reconoce, porque está un poco el proceso, la gente, como tú decís, no va a tener tiempo de... Piensa que el texto lo vamos a tener disponible en los primeros días de noviembre. Es decir, ¿quién? Aquí somos ustedes ya, somos Mateo. Vamos a agarrar el texto el 4 de noviembre, nos vamos a sentar como tú lo hiciste en el proceso anterior, me acuerdo que lo he comentado, que fuiste rayando, destacando en amarillo cada artículo. Yo creo que en 30 días va a ser difícil, va a ser bien difícil, por lo tanto yo creo que las señales van a venir más de el articulado expresado a través de caras visibles o caras públicas que estén o no de acuerdo con el texto. Y ahí va a estar el cambio o el voto finalmente de las personas, que además es un voto obligatorio. yo creo, Guaso, yo creo que eso no fue lo que ocurrió en el proceso anterior. Yo creo que lo que pasó en el proceso anterior fue marcadamente dos cosas. Uno, el que la Convención Constitucional, y yo lo comenté acá y en otros programas, con una falta de visión política absoluta, rechazó siquiera la idea de discutir
las iniciativas populares de norma que eran más populares, como por ejemplo con Mi Plata No, por ejemplo. Obvio, la Y lo gente fue, segundo que puso pasó, y le pusieron y lo un portazo, segundo, ahí ya ganaste. y lo Obvio. segundo que pasó, que fue, digamos, bien relevante, es que la Coordinadora Nacional y otros movimientos de la sociedad civil quedaron a cargo de la campaña, los partidos políticos se replegaron de manera muy inteligente, eh, insistieron en el rechazo para, ¿Una mejor? y eso provocó incluso que en el apruebo empezara a hablar aprobar para, es decir, rechazo para algo mejor, aprobemos, en la otra opción, aprobemos nomás lo que hay y después lo cambiamos. Y eso del rechazo con apellido volcó la opción. Tabría, Entonces, tabría, yo creo que tabría. fueron dos situaciones. Las iniciativas populares de norma, insisto, con una falta de visión política, porque yo siempre lo digo, no costaba nada con tomarlas, Por discutirlas, supuesto, y por último después, oye, no las No, no pesquís, me bueno, gustó. olvídate, da lo mismo. Sí, votar claro, en contra, Pero claro, claro. hacerlo público y siquiera de aceptarlo, eso evidentemente fue como una patada en las canillas, como decía mi papá. Y lo otro, lo que yo decía del rechazo para, en fin. Eh, yo creo que ese tipo de cosas son los que más ayudan. Yo de verdad lo digo, yo creo que la opinión de Eduardo Frei, la opinión de Jimena Rincón, la opinión de Matías Walker, el juego que hizo Ricardo Lagos de dejarlo abierto, pero que después finalmente dijo que estaba por el apruebo. Yo creo que eso al final, claro, te genera ciertas cosas dentro de la élite política, pero yo te diría que el ciudadano de a pie, el ciudadano que finalmente no está a caballo todo el día, eh, la aguja se mueve de otra manera, se mueve por Que- percepciones, se mueve por situaciones en las que, oye, ¿y por qué con mi plata? Oye, si votamos rechazo, pero en una de esas, si vota rechazo, claro, se puede mejorar lo que venga después. Ah, sí, no, no está mala la idea, digamos. Entonces, hay estrategias políticas que te generan de repente un cambio en la balanza, pero los nombres, acuérdense de la campaña de la prueba, que hubo toda una expectativa respecto a la participación de Michelle Bachelet. Bueno, insisto, si hubiese sido por eso, si eso hubiese sido tan importante, bueno, el apruebo hubiese sacado al menos un 30%. Digo. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Yo tengo la visión de que antiguamente era así. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos más jóvenes, cuando, cuando Ah, por los cierto que era políticos, así, cuando po. la élite Obvio. política tenía otra Sí, credibilidad, ¿cierto?, sí, frente a la ciudadanía, las opiniones de ellos sí marcaban un referente. La por gente decía, ay, es supuesto, que no sé por quién votar, no sé qué, y se hablaba, no sé, por el exministro, hablaba, no sé, el diputado, el senador, por el distrito, le hacían campaña ellos mismos, ¿cierto?, a los otros candidatos porque había una credibilidad. Entonces la gente se sentía un poco eh, dada a votar de acuerdo a la opinión que daba el político. Pero hoy día no. Hoy día da lo mismo si es Frey, si es Bachelet, si es Piñera, no. La gente ya no es así. Hoy día nosotros mismos hemos ido cambiando con los años, dándonos cuenta de que los políticos votan o eligen de acuerdo a lo que a ellos les acomoda, a lo que el partido político cree que es bueno, sin importarles el ciudadano de a pie, sigue en la miseria o sigue con los mismos problemas o sigue sin agua o sigue con problemas de vivienda o sigue sin las calles pavimentar mientras ellos estén bien. Y eso es una, eh, no, es una percepción, no es solo una opinión, es una percepción del ciudadano de a pie que le ha llevado hoy día a escuchar las opiniones de los demás como ajenas. Entonces, yo también pienso que una campaña en el plebiscito pasado o en este nuevo plebiscito de la mano de figuras políticas reconocidas, no va a surgir ningún efecto, más allá de, lógicamente, a quienes siguen a esas personas de manera política, que son los menos, porque además, recuerden que hoy día la gente claro, que... y además que ustedes saben que yo soy una persona particularmente crítica del mundo político, me he dedicado a esto desde el año 91 como un Nobel reportero y después, bueno, haciendo otros trabajos, pero los conozco y los conozco harto. Eh,
cuando pasa lo que pasa con Eduardo Frei, pasa lo que pasa con Ricardo Lagos, pasa lo que pasa incluso por Belisario Velasco, me recuerdo Isidro Solís. Bueno, todas esas personas, ya la tendencia al rechazo que le ganaba la prueba ya a esa altura era mayoritaria. Claro, Y eso, le gusta a quien le guste, y me da lo mismo, es muy habitual de los políticos. Los políticos se tienden a subir a los caballos ganadores. El caballo ganador siempre te da rédito. Y por sí, eso claro. yo, a propósito que, si no me equivoco, el sábado o ayer, no recuerdo bien, habría estado de cumpleaños el gran Felipe Camiroaga, yo siempre le reconocía a Felipe Sábado Camiroaga 8, una, una perdón, valentía domingo 8. política. Domingo 8, una valentía política. ¿Sabes por qué? Porque para la campaña del 2009, eh, Apoyo Frey. digámoslo, el candidato perdido era Eduardo Frei. Y Felipe Camiroaga, por convicción, habló sobre Eduardo Frei. Y eso es poner su capital, digamos, de una figura televisiva, creíble, masiva, Querida, querida, por el Quería. candidato que no va ganando, que no es lo mismo. Porque es súper fácil apostar por el caballo ganador a apostar por el caballo que Obvio. tú quieres y crees que va a ganar. No es lo Eso mismo. claro, se llama consecuencia, Felipe. claro que Claro, sí. entonces yo con esto no estoy diciendo que Eduardo Frei efectivamente estaba por el ¿No? rechazo, Belisario Velasco efectivamente estaba por el rechazo, Isidro Solís. No, no he dicho eso. Lo que digo es que eh, no es lo mismo haberlo dicho en abril que haberlo dicho en agosto. No, yo Ese es cuando, mi yo punto. cuando, yo, No yo es lo cuando, yo mismo. cuando, El efecto yo, no es el yo mismo. totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, de hecho, cuando lo hizo Felipe, me acuerdo patente esa imagen, no sé si fue una entrevista, creo que le hizo Felipe a Eduardo Frei en esa época, no me acuerdo, pero me acuerdo, me tengo la imagen de una definición. No, solamente digo que es tan corto el plazo para poder transmitir que no sé si logremos, o sea, logremos, cuando digo logremos en primera persona, es que la gente le llegue la información, no estoy diciendo que esté mi opinión, sino la información. Es decir, señores, se ha aprobado esto, usted toma una decisión. Como es tan corto el plazo, obviamente las caras más cercanas, más accesibles a la ciudadanía muchas veces yo creo que todavía influyen. Es decir, capaz no los políticos, como tú bien decís, que hoy día son poco creíbles, salvo contados o muy puntuales, pero cuando ves caras visibles, es decir, lo explico de esta manera, si Felipe Vidal, él se definiera por una posición, independiente de su posición política, Felipe Vidal es más creíble, incluso con políticos. ¿Te fijáis en ese sentido? Sí, Cuando tienes tan poco tiempo para poder opinar y para poder dar un argumento real, es decir, Erika Muñoz se nos da una cátedra de educación, vos voté de prueba, punto. Así es corto, porque objetivamente está gran parte del texto resguardando la educación o la libertad de elección y varios factores. Pero Erika Muñoz tiene que ser una persona creíble. ¿Te fijas? Entonces digo, con tan poco tiempo va a ser muy preponderante cómo se mueven las fuerzas políticas, que la gente ve en televisión, que ve en los matinales, cómo se mueve. Es decir, si yo veo al de el matinal de Chilevisión, XX, o al de TVN, XX, o al de Megavisión, XX, jugándose por una opción o sacando del texto lo que él encuentra que es positivo, es decir, no sé, X persona pública dice que no más FP era un buen concepto, es decir, no te metas con mi plata, por lo tanto yo voto porque no te metas con mi plata, es más de peso que toda la clase política hablando sobre eso mismo. A eso voy, digo, en poco tiempo no es fácil. Lo que sí hay una tendencia, y yo lo que entendí un poco en los años que yo en política, que son altos, las tendencias marcan, y obviamente la tendencia de que sube es apruebo mientras el texto es verbalizado. Eso indica que aquí al 17 de diciembre una de las dos opciones sea la ganadora. Yo creo que va a ser, yo perdí la tarea, toda la apuesta, yo creo que hoy día va a ser, si la pongo hoy día, 10, 11 de octubre, y uno juega a hacer una ficha, dice, wow, que va a ser bien peleada. Y eso no sería bueno, ¿sabes por qué? Porque mientras más el texto sea aprobado o rechazado por una máxima o minoría, 50, 54, 50, 42, o sea, 48, 52, me refiero, muy pocos números, va a generar siempre una puerta abierta, que claramente algunos están felices de dejarla abierta para ir después a un nuevo proceso. Entonces, Chile necesita certezas, seguridades, y por eso ojalá la opción que sea,
Cada uno, yo nunca he llamado a votar por ninguna opción, siempre he dicho que la gente creo que es libre de pensar y votar por quien quiere. Ojalá que sea una opción que permita ir cerrando procesos, abriendo puertas y avanzando como país, porque hoy día estamos realmente detenidos y eso no le hace bien a ninguna persona. Y claramente, lo hemos hablado muchas veces acá, una constitución no nos va a mejorar nuestra fin de mes, no nos ayuda, solamente nos da las herramientas para poder que la clase política tenga un marco regulatorio en el cual se maneje. Y en ese sentido, es un proceso que mientras esté abierto, claramente no le hace bien a Chile y eso lo hemos visto en todos los análisis internacionales de cuando uno quiere invertir en este país, dice, esperemos que pase este proceso y después pensamos cómo seguimos. Y eso claramente nos golpea día a día en el fin de mes. Erika Muñoz, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana de día martes, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, un abrazo, cuídense mucho, que estén bien, chao, chao. Muchas gracias, Felipe. Un Buen abrazo. martes para todos.